Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en su servicio familiar de gloria, como cada domingo, de nuestra casa de adoración y restauración Kainos. En el día de hoy vamos a trabajar con el tema del poder de la honra y, como siempre, comenzamos describiendo las palabras, sabiendo que cuando leemos la palabra no podemos irnos a lo literal, pues la palabra está traducida muchas veces en muchos idiomas, en muchas versiones. Por lo tanto, siempre nos vamos a la raíz en hebreo y griego para poder conocer la realidad de lo que vamos a hablar. Entonces, honra en hebreo es kabod, el verbo, es un verbo, por lo tanto es una acción, es el verbo kabod, que significa gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, pero no peso de que estamos sobrepeso, de gordura, sino que tenemos un peso de integridad o un peso a nivel eh, de carácter es la palabra. Riqueza tampoco es riqueza literal de dinero, sino de una persona es rica en favor, en gracia, etcétera. Reputación, majestad y esplendor. Cuando vamos al griego vemos que la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honor hacia alguien, tener una gran estima. Considérese entonces algo, lo consideramos precioso o con gran valor. Bien, entonces ya tenemos el concepto más o menos de qué es esta palabra, en tanto en el griego como en el hebreo, que ahí nos da una idea de cuando en la palabra habla de honra, nos dice qué es lo que debemos de interpretar. Entonces, podemos definir la honra como una demostración de aprecio y de estima, de respeto que se hace a alguien por sus virtudes y méritos. Les repito, si vamos a definir honra, entonces lo traducimos a una demostración de aprecio, estima y respeto que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Honrar a alguien entonces significa darle un valor incalculable, es alguien invaluable para ti, que si le fueras a poner un monto, no puedes, porque es una persona que agrega valor con su peso a ti. Tomarle siempre en cuenta y reconocer lo que esta persona es o representa. Todo esto con base a sus virtudes y méritos. Fíjense que yo no estoy hablando de cuánto esa persona me aporta económicamente, yo no estoy hablando de cuánto esa persona lleva a mi casa, estoy hablando de virtudes y de méritos. Bien, quiero que esto quede muy claro para que podamos dejar un concepto lo más limpio posible. Entonces, Dios ha colocado a cada persona en cada persona, perdón, una tremenda bendición, un aspecto de su gloria, una obra perfecta que tiene que desatarse. Y esto se desata solamente cuando le honramos. Entonces, bajo ese concepto, ¿estamos realmente honrando a Dios? ¿Estamos honrando a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas? Entonces, en base a eso, vamos a hacernos estas dos preguntas. Número uno, ¿qué estamos haciendo para demostrar honra hacia aquellos que nosotros estamos honrando? O sea, si ya yo sé que los estoy honrando, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Está correcta esa honra? Por otro lado, ¿qué acciones estamos haciendo que deshonran a esas personas a quienes nosotros estamos llamados a honrar? La palabra establece en Romanos 13, 7, 8, y me van a ver a mí hablando siempre de este versículo. Dice así, esta es una versión muy llana, ustedes saben que siempre uso versiones llanas para que puedan entenderme. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto. Cuando habla de respeto o estimación, habla de honra. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que exige la ley. Y en estos días yo les estuve compartiendo qué significa el amor bíblicamente hablando. Por lo tanto, si estoy hablando de amor, estoy hablando de honra. Para yo poder honrar, tengo que amar a una persona. Para yo poderle demostrar honra, yo tengo que encontrarme amando a esa persona. Yo te invito a tomar
este versículo y buscarlo en tu Biblia. Puede ser que las palabras no sean exactamente iguales porque las versiones varían, pero yo te invito a abrazar este concepto de honra en el día de hoy. La honra es una deuda que debe pagarse. Es decir, estamos llamados a honrar al que honra merece. Ustedes saben cómo dijo Jesús cuando estaba a punto de ser crucificado. César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no negó que esa moneda tenía la cara de César. Él no negó que había que prestarle una honra al César. Entonces, en primera instancia, estamos llamados a honrar primero que nada al Padre Celestial, luego a nuestros padres naturales, a nuestro cónyuge y a todas las autoridades espirituales y civiles que Dios ha puesto sobre nosotros. La honra es una manifestación del amor. Vuelvo y repito, cuando amamos de verdad sin fingir, nos vamos a honrar mutuamente. Yo no puedo honrar a quien yo no amo de verdad. Entonces, dice la palabra que el amor debe ser sin fingimiento. Si finjo que te amo, por lo tanto, no te puedo amar. ¿Estamos copiando? Yo espero que sí. Continuamos. La Biblia declara que el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo los honra a los dos. De modo que tenemos un Dios de honra. Dios se mueve por la honra. Y cuando aprendemos a honrar, se desata el fluir de Dios en nosotros. Su crecimiento como cristiano, tu crecimiento, mi crecimiento, depende de muchas cosas, incluyendo el honrar y someternos a los que han sido colocados en posiciones de autoridad espiritual y secular sobre cada uno de nosotros. Entonces, honrar es celebrar y magnificar las cosas que nosotros admiramos en los demás. Es respetar y aceptar a las personas por quienes son, pero sobre todo ayudarles a ver aquello en lo que pueden convertirse mediante la gracia de Dios. No hacemos nada sabiendo que alguien tiene defectos y señalárselos constantemente. Nuestro trabajo es ayudarles a ver aquello en lo que pueden convertirse mediante la gracia de Dios. Entonces, cuando la palabra nos dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, se refiere principalmente a obedecer, a respetar a nuestros creadores en la tierra. Tratar de amarlos, cuidarlos y tener un amor por ellos, ya que ellos siempre lo han tenido y lo tendrán con nosotros. Eso es invariable. Entonces, es el primer mandamiento, es el que habla de lo que es el amor, de honrar, pero es un mandamiento que está atado a la largura de vida. Es el único mandamiento que dice, si amas a tu padre y a tu madre, te darán largura de días. O sea, que quien honra correctamente a su padre y a su madre, por más conflicto que pueda tener con ellos o que pudo tener con ellos, obligatoriamente debe amarles y recibirá entonces extensión de días sobre su vida natural aquí en la tierra. Continuamos. Especialmente quienes se hacen llamar cristianos deben deben entender que la dignidad de la gente no tiene precio, pero sí tiene un valor. Lo que la gente es y lo que la gente hace debe ser honrado y reconocido, que es aquí donde nosotros nos quedamos cortos. Nosotros siempre queremos solamente, la gente nos hace, la gente es con nosotros, pero no somos capaces de decírselo, no somos capaces de reconocérselo, no somos capaces de elogiárselo, no somos capaces de nada porque entendemos que nosotros como grandes seres humanos simplemente no lo merecemos y tú me lo debes, punto y se acabó. Entonces, cuando la gente, debemos entender que cuando la gente se siente honrada y reconocida, estará dispuesta a ir más allá, a hacer más, a dar mucho más y a soportar mucho más por ese núcleo al que pertenece. Pero si no sienten honra, se van a desanimar, se desconectan y se desmotivan. Si alguien se siente que no vale y no es importante en el lugar donde está, simplemente no hay manera de que entregue nada de lo que tiene. La honra es una cualidad que poca gente practica el día de hoy
Es una cualidad que eleva a la otra persona. Y cuando hablo de eleva, no quiero que me malinterpreten, porque yo no estoy hablando de adulación. Yo no estoy hablando de adoración al ser humano. Yo estoy hablando de que si, por ejemplo, para poner un ejemplo, que no tengo nada personal con nadie, pero por poner un ejemplo, si me refiero a Julie, y yo sé que, y he visto que Julie tiene un alto manejo en sus finanzas o en el orden de su casa, el yo elevar a través de un cumplido, el yo elevar a través de un piropo, como decimos los dominicanos, esa cualidad en Julie, no la estoy adorando, estoy reconociendo y le da a ella saber que yo admiro esa cualidad de ella, que yo admiro esa fortaleza que ella tiene. Y no me estoy fijando en que quizás debo sacar en cara cualquier debilidad que yo pueda darme cuenta que ella tiene. Estoy dándome a entender. Entonces, debo darle prioridad a esa cualidad y brindarle a esa persona un elogio que le haga sentir especial. Entonces sabemos que debemos mostrar honra a personas que se consideran importantes o en una posición elevada dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro entorno. Pero es fácil olvidar que la honra en realidad es un camino de doble vía. Tú das honra y también recibes honra. Si tú te estás quedando con la honra de las personas que te rodean, no puedes esperar que te honren a ti. ¿Ok? Continuamos. La Biblia nos enseña en Primera de Samuel 2:30, y lo voy a leer completo, pero ustedes aquí solamente tienen una porción. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Señores, yo le voy a leer eso otra vez. Y busquen su Biblia, Primera de Samuel 2:30, para que lo tenga completo. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Recuerden que estamos hablando de Israel, un pueblo que en un momento determinado fue malcriado. Andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, Jehová, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque dejaron de honrarlo. Dejaron de honrar a Moisés, que fue a quien él puso delante para llevarlos. Comenzaron a honrar otros dioses, comenzaron a honrar imágenes. Entonces, ¿qué le dijo? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a quienes me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas son palabras de Dios para nosotros. Aprender a honrar y también tú recibirás, aprendes a honrar y también vas a recibir honra. Es un principio primario de vida y no uno que te llevará a disfrutar de una mejor manera todo lo que vivas. Probablemente no te va a hacer sentir tan bien, probablemente te vas a sentir incómodo, pero es un principio que te va a ayudar. La deshonra ahoga la fe. Hay momentos en los cuales nosotros recibimos directamente de Dios la intervención de una tercera persona. Muchas veces ustedes dicen, yo sentí de parte de Dios, yo recibí de parte de Dios, Dios me dijo, Dios me habló a través de la Biblia. Sin embargo, hay momentos en los cuales recibimos de Él a través de terceras personas. Y si nosotros menospreciamos y no honramos a esa tercera persona, vamos a tener dificultad recibiendo lo que el Padre quiere darnos a través de ella. Fíjense que cuando el profeta, y ustedes luego podemos hablar de eso, al profeta, a Balaam tuvo que hablarle fue una burra, porque ya Dios estaba cansado de darle mensaje, ya Dios estaba cansado de hablarle de diferentes formas y él no entendía porque no honraba los depósitos de la persona que tenía autoridad por encima de él. Y Dios tuvo que poner una burra, una mula, un asno a hablarle. Y hay personas que son así de tercas.
le tienen personas de autoridad para que le dirija, para que le enseñe, para que les muestre un gerente, un director, un pastor, un mentor, y simplemente ignoran la ayuda, ignoran los consejos, los pasan por alto, los desestiman. Entonces, ese menosprecio de la honra va a provocar nuestro estancamiento. Muchos de los problemas que tienen muchas personas en equipos de trabajo, en sus familias, en las iglesias, es que son incapaces de brindarle honra a la gente. No son capaces de reconocer el real y elevadísimo valor que tienen las personas de nuestro entorno. Las empresas, las fundaciones, las iglesias, organizaciones de cualquier tipo no funcionan si no es por medio de la gente. No importa qué clase de producto, servicio o información nosotros tengamos, no sirve de nada si no se tiene a la gente que haga que las cosas sean posibles. Por lo tanto, yo tengo que aprender a ser intencional. Y eso quiere decir que yo debo ir más allá de lo que tengo que hacer. Ser intencional es yo siempre dar la milla extra por ese que está conmigo, por esa visión que yo creo, por ese trabajo que me han asignado y que me dijeron, haz esto y esto, pero yo puedo hacer un poco más. Yo debo ser intencional, siempre dando un paso más, dando la milla extra. Amén. Hay varias acciones que nosotros podemos hacer para honrar y veremos algunas entonces ahora. Lo primero es obediencia. Y dentro de la obediencia, que fíjense que dije que eran acciones, la obediencia no es una teoría, la obediencia no es una palabra bonita a nivel de bíblicamente ni tampoco secularmente. Una de las maneras básicas de nosotros poder honrar es a través de la obediencia, donde quiera que nos encontramos. Y nos vamos a hablar de la obediencia a través del pasaje, y por favor búsquelo en su Biblia. Vamos a Lucas, que es el Nuevo Testamento. Lucas 5, 4 y 5. Lucas 5, 4 y 5, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Debemos aprender a dejar la seguridad de la orilla, la seguridad de donde nosotros estamos acostumbrados a estar, de esa zona de confort donde nos hemos mantenido por mucho tiempo. Entonces, una de las maneras básicas de honrar es obedecer. Fíjate el corazón de Pedro en este versículo. Él era un experto pescador. Sin embargo, ¿qué le dijo? Obedeció a Jesús. Él pudo haber dicho, pero ¿desde cuándo tú sabes pescar? Entonces, Señor, dedícate a lo tuyo y yo me dedico a lo mío. Él le pudo haber dicho eso a Jesús. Pero él fue recompensado con una pesca sobrenatural a causa de su obediencia. La bendición de él fue el resultado de su obediencia. Cuando nosotros desobedecemos a nuestras autoridades, al jefe, a nuestros padres, al Señor, estamos deshonrando la autoridad. Y este fue el pecado que que Saúl cometió y fue desechado por Dios. El hecho de pensar, ¿qué me importa lo que opine tal o cual persona de parte de Saúl? Bloquea el principio de la honra y nos quita toda bendición abundante. Continuemos. Si nos vamos a 2 de Samuel, les invito a ir a 2 de Samuel en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 23, 2 de Samuel 23, 14, versículos 14 al 16, repito, 2 de Samuel 23, 14 al 16, dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres.
Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo. Desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Fíjense el principio de honra que llevó a los valientes a arriesgar, no obedeciendo un mandato, sino un deseo. Así que cualquier general que puede ir a la batalla y obtener victoria, pero la honra es un principio de éxito en las batallas y en todos los órdenes de la vida. David tenía todas las destrezas de un guerrero, todas. Sabía cómo defenderse y cómo atacar y destruir al enemigo. Toda su fuerza y capacidad no dependían de lo que David era o hacía. Él mismo sabía que separado de Dios, él no podía lograr nada. David vivió gran parte de su vida en cuevas por Dios, en el desierto, huyendo de Saúl. Pero fue en esos momentos más difíciles que él aprendió a desarrollar su carácter, a ser esforzado, a ser valiente, a ser un estratega militar y confiar en Dios. Y también fue en esos momentos donde levantó un ejército de hombres que enfrentaban cualquier enemigo y salían vencedores. Pero ¿saben por qué él vivió ese principio de honra? Por dos motivos. Número uno, porque él honraba a Dios y porque él honraba a su rey. A pesar de las injusticias de Saúl, que ustedes saben que lo buscaba para matarlo, David lo honraba igualmente como su autoridad. Aunque el rey era David, que ya había sido ungido por Dios como rey, él sabía que Saúl todavía merecía honra. Y el que siembra honra, señores, cosecha honra. Amén. Vamos a continuar. El segundo punto es la confianza. El segundo punto es la confianza. Cuando nosotros expresamos desconfianza y ponemos en duda lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo estamos deshonrando. Cuando nosotros muescamos, cuando nosotros chuipeamos, nosotros dejamos en entredicho lo que las personas que están en autoridad sobre nosotros dicen o hacen, le estamos deshonrando. Y es una manera de romper el poderoso principio de honra. Algunos siempre están dudando de las personas que están puestas en autoridad. Y vuelvo y repito, yo estoy hablando aquí de todos los aspectos, de todo el que merece honra. Tu papá, tu mamá, tu jefe, todo el que está en honra, puesto en autoridad por encima de ti, es quien merece honra. Entonces no quiero que lo llevemos solamente a la parte espiritual. Estoy hablando de todo el que tiene situaciones con su mamá, con su papá, con una tía. Todo el que está por encima de ti a nivel de autoridad merece honra de tu parte. Entonces, si tú estás haciendo algo de esto, no lo lleves solamente al rango espiritual, también al rango secular. Entonces, algunos, como decía, están dudando todo el tiempo de lo que las personas en autoridad le dicen, le aconsejan. Entonces, estas personas jamás crecen. Tú lo ves que siempre están estancados. Tú lo ves que siempre están dando la misma vuelta en el mismo lugar. No salen de los problemas, no avanzan. Tú no le ves ningún tipo de mejoría. Y en lo espiritual es que especialmente están estancados. Porque cuando no hay honra, no se puede, Dios no va a descender nada a favor de ti si no hay honra de tu parte. Entonces así pasó con Moisés, como les explicaba ahorita. Cuando el pueblo de Israel siempre ponía en duda su llamado y le hicieron la vida difícil, señores. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ustedes ya lo saben. Los que deshonraron a Moisés y deshonraron a Dios, cayeron en el desierto y murieron. Y es una advertencia muy fuerte para nosotros como pueblo de Dios. Cuando usted está en deshonra, usted está todo el tiempo en una prueba y en un desierto. Usted está todo el tiempo en calamidad. Usted está todo el tiempo pasando situaciones donde usted cree que lo dejaron solo, donde usted se siente huérfano, donde usted siente que ha sido abandonado. Pero es un sentir que usted tiene porque es lo que está dentro de usted. Y lo más tremendo es que tratan de contaminar con su desconfianza y empiezan a murmurar
desconfiando de quienes Dios ha puesto sobre sus vidas para dirigirles, para ayudarles. Y esto sin duda es un arma muy efectiva del enemigo. A Pablo le ocurrió lo mismo, a mi primo hermano Pablo, usted lo conoce, el apóstol Pablo del Nuevo Testamento, él es primo hermano mío. Y le ocurrió lo mismo con la iglesia de Corinto. Si nos vamos a Segunda de Corintios, acompáñenme por favor al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 11, del 19 al 20, para poner solamente un caso y que usted sea edificado en este sentido. Repito, Segunda de Corintios 11, 19 y 20. Vamos a ver. Aquí estamos, Segunda de Corintios 11, 19 y 20. Y dice así: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Porque, pues toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Tenían más confianza, esto es porque en un momento determinado, luego le voy a explicar de dónde viene esta situación, tenían más confianza ellos en los que no los amaban, y parecía que tenían más apego por lo que le trataban mal que por el mismo apóstol Pablo, que siempre velaba por ellos. ¿A quién se parece eso? ¿A cuántas personas nosotros ayudamos hoy día y prefieren voltear la cara y mirar a quienes le están haciendo daño, quienes le están poniendo en situaciones de yugo, y no en usted o en mí que le estamos ayudando? Básicamente, la iglesia de Corinto tenía un problema gravísimo, que era la deshonra. ¿Y saben por qué? Según 2 de Corintios 10:10, dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Oye, cómo ellos se referían a Pablo. Ellos sentían que las cartas que le llegaban de Pablo, estando en la cárcel, eran duras, pero le criticaban su aspecto. Ese no tiene los recursos que yo tengo, ese es más pobre que yo. ¿Y qué tiene? Yo tengo 3 maestrías, yo tengo 2 carreras. ¿Qué me va a enseñar esa? Yo vivo en tal sitio, mi casa es de tal tamaño, yo tengo tal empleo, yo tengo tal vehículo, ella anda en Uber. Usted no tiene, esas cosas no se analizan. Ellos decían, porque su voz era débil y su aspecto despreciable, en 2 de Corintios 10:10. Y hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, una obra que se escribió en el año 150, y que encontramos lo que nosotros mejor podemos entender como la descripción de Pablo, que era un hombre pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, porque siempre era muy impetuoso, cejijunto, quiere decir que era uniceja, tenía la ceja junta, y nariz un tanto sobresaliente. Estamos hablando que ellos desestimaban la enseñanza de Pablo, que venía de parte de Dios, que fue el apóstol de apóstoles, que no fue enseñado directamente, no caminó con Jesús, que escribió las 13 cartas paulinas, y ellos lo desestimaban porque era chiquito y era gambao. ¿A quién está desestimando usted hoy? ¿A quién usted está mirando por encima del hombro, como que no está a la altura de enseñarle, que no está a la altura de ayudarle? ¿A quién usted está desestimando en el día de hoy? Pero también te voy a preguntar en quién tú estás poniendo tu confianza. La persona en quien tú estás poniendo tu confianza realmente tiene los recursos para llevarte donde tú quieres ir o donde Dios ha dicho que tienes que llegar. Vamos a continuar. Vamos ahora con el siguiente. La tercera acción es el respeto. La palabra respeto procede etimológicamente del latín respectus, que significa acción de mirar atrás, consideración y atención. Sugiere entonces como una mirada atenta, tomar algo en consideración. El respeto es reconocer el derecho ajeno, es el reconocimiento, la consideración, la atención o la deferencia que nosotros le debemos a otras personas o nos deben a nosotros.
Entonces, ¿cómo me dirijo a las autoridades? A las personas que están puestas en autoridad por encima de mí. Muchas veces, si una autoridad me da confianza, debemos tener en cuenta el respeto. Por más confianza que yo tenga con la persona que está puesta en autoridad sobre mí, no puedo excederme en el respeto. No puedo faltar el respeto ni excederme en la confianza. Y un factor que tenemos que tener en cuenta es que debemos honrar no solo de palabras, sino con acciones y actitudes reales. ¿Ok? Acuérdense que todo esto que yo estoy hablando son acciones, no son recomendaciones, son acciones, debemos hacerlo. Continuamos. El siguiente es la humildad. Para nosotros poder honrar a otras personas necesitamos un espíritu de humildad en nosotros. Solamente conectados a Dios nosotros vamos a tener la capacidad de vencer el orgullo y adquirir humildad para honrar a otras personas. Porque pedir honra es muy fácil. Querer honra y esperar honra es muy fácil. La honra no se demanda. La honra se gana. La honra simplemente se gana porque Dios ha depositado algo en usted que el otro debe honrar. Pero esa persona es que tiene que reconocerlo. Usted no tiene que tujárselo en la cara. Usted no tiene que demandarlo. Usted no tiene que exigirlo. Usted no tiene que insinuarlo. Solamente conectados a Dios nosotros vamos a poder desarrollar esa capacidad. Las actitudes de contienda bloquean la humildad y es muy fácil enredarse en conflictos de la vida. Cuando hablo de contienda, hablo de una persona de que siempre, hasta en su mente, está contendiendo con lo que tú le quieres enseñar. Está discutiendo y está llevando la contraria constantemente con lo que tú le quieres enseñar. Está cuestionando. Eso es una contienda y eso bloquea que el espíritu de humildad esté en ti para tú poder recibir. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Si yo quiero, la palabra dice que si yo quiero sabiduría, tengo que pedirla porque viene de parte de Dios. Para yo poder ser humilde, tengo que ser sabio. Para yo poder ser sabio, yo tengo que pedírselo a Dios. Por lo tanto, para yo tener cualquiera de estos dones o estas dotes de parte de Dios, yo tengo que estar cerca de Dios. Es de sabios y entendidos cultivar una actitud de humildad en nuestra propia vida como requisito para obtener la honra. Lo primero que debemos nosotros entender es que la honra, como les dije, es acción. Dice la palabra, o sea, si lo vamos a definir, repito, es una demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento. No hablamos de que la honra debe ser tener aprecio, respeto y conocimiento. Repito, la honra es acción, es demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento. ¿Ok? No es aprecio, no es respeto y conocimiento, es que es la acción de hacer esto. La palabra lo dice de la siguiente forma y me voy a ver. Es en Isaías, dice, así que el Señor dice, este pueblo que me pertenece, oye bien, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no son más que reglas humanas aprendidas de memoria. Esto es muy doloroso, porque aquí está hablando del pueblo de Israel. Israel somos nosotros. En ese momento le adoraban supuestamente y oraban, pero su corazón estaba en otro sitio. Eso es como cuando usted y yo estamos adorando, pero estamos pensando en la factura de la luz que se venció o la del teléfono. De labios estamos honrando a Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Cuando estamos en posición de humildad delante de Dios, cuando estamos en posición de buscar a Dios, debe ser solamente eso. Amén. Continuamos. El siguiente rasgo y acción que debemos ejecutar es la madurez. La honra es señal de madurez. Uno que honra es alguien que es maduro. Una persona que no es madura no tiene la capacidad de honrar. Una persona con actitudes con niñadas, una persona con actitudes de inmadurez
es que siempre está murmurando, es una persona que no ha madurado. Quien madura no recurre a estas cosas. Siguiente paso, y ya ahí salimos de las acciones, ahora vamos a entrar a la parte de aterrizarlo, es que la honra es la llave de los milagros. Y te voy a decir algo que debes grabarlo en tu mente y en tu corazón. La honra es una de las principales llaves que abren las puertas y las bendiciones y los milagros. Pero toma en cuenta también que así como la honra es la llave de los milagros, la deshonra cierra la puerta de donde vienen los milagros. Y la puerta es Cristo. Si nos vamos a Mateo 13, a ver, nos vamos a Mateo 13, vamos a leer, por favor, Mateo está en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 13, 53 al 58. Mateo 13, 56 al 58. Vamos a ver. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Hello. ¿De dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿Qué estaba haciendo Jesús en Nazaret en ese momento? ¿Qué fue él hacer? Milagros. Pero el pueblo dejó de ver lo sobrenatural en él y comenzó a ver lo natural. ¿Por qué? Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo que Jesús estaba enseñando es que donde la gente vea solo lo que sus ojos naturales alcanzan a ver y su mente natural alcanza a comprender, no habrá honra y él no podrá hacer milagros. Es decir, no se podrá manifestar lo sobrenatural de Dios. Donde Jesús no es honrado, ¿saben qué sucede? Cuando tú no honras a Jesús como hijo de Dios, él solamente va a poder hacer mesas y sillas para ti. ¿Qué fue lo que pasó en Nazaret? Para ellos, él solamente era el carpintero, hijo de José, que hacía mesas y sillas. No era el hacedor de milagros. Así muchas veces nosotros, así muchas veces nosotros no honramos a los que tenemos al lado, porque sabemos que son personas imperfectas y que cometen errores. Vemos solamente los errores y perdemos de vista lo que honrarlos puede hacer por nosotros y desaprovechamos la bendición que ellos tienen para nosotros. Los hijos le ven las debilidades a sus padres, pero no por eso deben menospreciar lo que pueden hacer por ellos. Vemos los errores de los líderes civiles, de nuestros maestros, de nuestros jefes, de nuestros líderes espirituales, de nuestros gobernantes. Y simplemente por eso nosotros perdemos la bendición que está escondida en ellos. Recuerden lo que les dije al principio, solamente cuando yo honro a una persona, Dios puede abrir la bendición que va a llegar a mi vida a través de ellos. Si yo tengo a mi jefe y lo que me la paso porque mi jefe es o porque mi jefe, a ver, déjame quitar aquí para poderles ver ya en esta parte. Si yo, porque tengo mi jefe y mi jefe de repente no me cae bien o yo creo que no es el más dotado de virtudes o yo tengo más especialización que mi jefe o de repente mi vecino, yo desestimo lo que puede aportar mi vecino de parte de Dios
a mí no, yo no sé si se congrega o no se congrega, pero es un hijo de Dios igual que yo, sucede algo y es que yo estoy cortando lo que Dios me quiere entregar a través de esa persona. La palabra es muy clara cuando dice que nosotros somos la vid, Él es el pámpano. Si nosotros nos separamos del pámpano, nada vamos a hacer, nos morimos. Pero cuando hablamos de que Él es el pámpano, yo soy la vid, hay muchas vid al lado de mí y se están alimentando igual que yo. Si yo me despego de lo que es mi rama, donde me corresponde estar, yo voy a dejar de recibir el alimento. Si yo me despego creyéndome que yo soy la vid más bonita, la vid más espectacular, la que más rasgos tiene y más, la que más bonita me veo, o el que más tengo, o el que tiene el carro más bonito, y no entiendo que probablemente el conserje me puede dar un día una palabra de parte de Dios, ahí yo morí. Yo tengo que dejar de desestimar y de subestimar lo que Dios, otros portan de parte de Dios para mi vida. Porque esa mula, esa burra, ese asno de aquel momento puede estar traducido en el limpiabota que pasa por el frente de mi casa, como le pasó a la pastora Sani y al pastor Alexi, que ya han dado su testimonio antes. Cuando tenían 18 años, pasó un limpiabota y le dijo, tú serás mi pastora. Y él no era pastor, él no era apóstol, él no era profeta, simplemente Dios lo usó en ese momento. ¿Cuánta gente Dios quiere usar para hablarte a tu vida y tú estás deshonrándole con tu actitud de apatía, con tu actitud de arrogancia, con tu actitud de orgullo y de altivez? ¿Cuántas personas están puestas alrededor tuyo para bendecirte y tú por tu mala actitud no estás aprendiendo lo que tienes que aprender? Y es donde entra entonces el proceso para formar nuestro carácter y nuestro espíritu enseñable y para que Dios entonces nos enseñe de otra manera. Porque Dios pone personas en autoridad para que nos enseñen como Dios quiere que nos enseñen. Pero cuando nosotros no recibimos de esa persona, cuando nosotros nos familiarizamos demasiado y tuteamos esa unción que porta esa persona, ya nosotros no vamos a recibir de esa persona. Cuando nosotros cualquierizamos lo que otro porta de parte de Dios y ponemos en tela de duda dentro de nosotros incluso contaminamos a otros con ese pensar que tenemos, desafortunadamente ya no vamos a recibir de ese manto, de esa unción. Y no estoy hablando solamente en espiritual. Cuando usted pone en entredicho las capacidades de su jefe, de quien está puesto en autoridad sobre usted, ya usted no va a recibir de esa persona igual, porque todo lo va a poner en entredicho, todo lo va a cuestionar. Entonces yo vengo hoy a decirte que donde no hay honra, no hay milagros. Quizás el que te suban de puesto viene luego que tú aprendas a honrar a esa persona. El que te tomen más en cuenta viene después que tú aprendas a tener un espíritu de humildad y que seas obediente, que puedas ser una persona madura. Y recuerda que si te haces llamar cristiano, se está esperando que tú seas una persona de honra. ¿Qué no es honra? Adular no es honra. Llenar a una persona de regalos para ganar sus favores no es honra. Demandar de una persona respeto, admiración y responsabilidad no es honra. La honra no se demanda. Si una persona no le honra a usted, hay dos cosas: o usted no se lo ha ganado o a esa persona no se le ha revelado. La honra es por revelación, pero tiene que ver con lo que hay en su corazón. Si usted, por ejemplo, tiene situaciones que lo hemos hablado antes con sus padres biológicos, usted nunca va a poder honrar a alguien en autoridad. Por eso quienes tienen problemas con sus padres son personas que siempre tienen problemas con la autoridad en la calle, con lo amé, siempre tienen un show, manotean a lo amé, se le van, etcétera. Son personas que le llaman la atención, le corrigen algo en su trabajo y simplemente lo que salen es a bochinchar y a depotricar al jefe. Son personas que si la vecina al frente, que es una señora mayor, le hace una corrección de que su hijo hizo o dejó de hacer, de una vez están refutando y entran en contienda con la vecina. Eso es deshonra. Todo el que está en posición de honra para usted, de autoridad, merece, crea usted o no, merece
la honra de parte suya, su respeto, su admiración, sus palabras de elogio. Entonces, el principio de honra es uno de los principios claves para nosotros poder crecer en nuestro destino. Y vuelvo y te repito, mientras no honres a quien está en autoridad sobre ti, la bendición, que hazte de cuenta que es un regalo, esa bendición que está encerrada en esa persona, solo en esa persona, Dios no te va a entregar la llave para que puedas abrir y esa persona te pueda extender para tú poderla recibir. Te invito a cerrar tus ojos en este momento para que adoremos un momento.